En este vídeo vamos a comentar un caso que completará al vídeo de integración de funciones que hemos visto anteriormente. Y esto es especialmente útil cuando se quiere integrar una señal experimental. Voy a tomar como ejemplo algunas de las prácticas que se ven en el laboratorio de materiales poliméricos para la ingeniería de materiales. Aquí tenemos una curva de un termograma, de un DSC, donde el área bajo un pico, aquí tendríamos la potencia absorbida por nuestro aparato frente a la temperatura, y estaría relacionado con una transición térmica del polímero si integramos el área bajo esta curva. Claro, aquí tenemos un problema, y es que por defecto hemos visto que la integración numérica nos calcula el área bajo una curva, pero contenida entre la curva y el eje X. Y eso es un problema cuando tenemos lo que se llama una línea base, una señal de fondo experimental que está muy por encima de donde estaría esa línea base. En esos casos lo primero que tendríamos que hacer es estimar esta línea base, restarla, y de esa forma ya tendríamos la curva sobre el eje X como paso previo antes de la integración. El cálculo de una línea base es un proceso complicado, depende en buena medida de la información que se tenga sobre la señal experimental, del por qué aparece para empezar la línea base. En el propio guión pues tenemos distintos ejemplos, el caso sencillito, donde en el fondo antes y después de nuestra señal tenemos la misma prolongación, pero podemos tener, más parecido al ejemplo que hemos visto, pues una cosa como esta, hasta difícil saber dónde empieza y dónde acaba, casos que claramente están así, o hay veces que la línea base pues corresponde a un escalón que puede ser continuo, podría ser una curva tipo sigmoide, una S entre ambos. Ya os digo que normalmente eso pasa por tener una cierta información. Si no se tiene, pues hay veces que lo más honesto es simplemente unir una línea recta entre un punto inicial y un punto final como paso previo, y es un tratamiento numérico, probablemente experimentalmente no sea el más adecuado, pero si no sabemos esos detalles experimentales puede corresponder simplemente a una aproximación, pero sin inventarnos nada que no conozcamos. Bueno, como siempre vamos a ver un ejemplo práctico. Entonces vamos a coger este fichero, línea base, que corresponde a unos datos de calorimetría parecidos a los que os he enseñado, y voy a quitar las columnas que no nos interesan por ahora. Lo que nos vamos a encontrar es una señal un poco fea, todo se ha dicho, pero parecida a la que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí voy a empezar en el 0, esta curva, solo para que se vea que si yo calculo el área bajo la curva, y eso sería pues primero acotar un poco el por donde empezaría y terminaría nuestra señal, que ya tiene una cierta incertidumbre, ¿de acuerdo? Voy a ampliar un poco aquí, por ejemplo que vaya solo pues de 0 hasta 100 para que lo veamos con un poco más de precisión. Entonces, es lo que os decía de la señal un poco fea. Si yo esto sin hacer nada, como veíamos antes, lo integro, viniendo aquí a Análisis, Mathematics, Integrate, Open Dialog, bueno, le voy a dejar por defecto desde donde hemos fijado el X hasta donde hemos terminado el X, es decir, los puntos que hemos fijado. Cuando le doy al OK, lo voy a guardar por aquí, el área sería este valor, 400 y pico. Pero insisto que correspondería, si ponemos esto en grande, pues a un área que aproximadamente sería todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos claramente sobreestimando lo que sería el área bajo nuestra curva. Así que vamos a repetir el tratamiento bien hecho. Vuelvo a poner los datos en el mismo sitio que los tenía, los limitadores, ya os digo, habría que ajustarlos un poco más, pero eso no es lo más importante. Y entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a Análisis y vamos a donde pone aquí picos y línea base. Y vamos a darle al análisis de picos, Open Dialog. Esto se utiliza mucho para señales también espectroscópicas, para múltiples cosas, y en cada caso, ya os digo, puede tener una forma un poco diferente. Aquí podemos solo integrar, pero lo que queremos hacer es crear una línea base y luego restarla antes de proceder a la integración. Fijaos que tal como está hecho, esto lo hace un poco, tenemos que escoger uno a otro. Le vamos a dar normalmente a la opción de restar línea base, porque esa va a calcularla en primer lugar
luego nos la restará y ya con el resultado de la resta sabemos hacer a posteriori la integral. Entonces le damos aquí a siguiente y vemos el tipo de línea base, y aquí vamos viendo un poco la forma que tiene. Pues una línea constante, veis que pondría eso, una línea constante, con lo cual si las dos ramas están a la misma altura, pues no es una buena idea, ¿no? Hay muchas opciones. Yo ya os digo, si no tenemos más información, me iría aquí a los puntos finales ponderados. Hace una cosa de este estilo y cuando le damos a Next me dice cuántos puntos queremos, y aquí un poco se empieza a inventar cosas. Si solo queremos interpolar entre un punto inicial y un punto final, vamos a cambiar este 12,5 por 2 puntos. Le voy a dar a la tecla del tabulador para que un poco me actualice el por dónde iría, y veis pues que ya no hace más que dibujar una línea recta entre el punto donde hemos marcado al principio y el punto donde hemos marcado al final, que por eso también es importante escogerlos con un poco de cuidado. Entonces, si ya le damos al Next de nuevo, aquí está lo que nos va a escribir, lo que nos va a calcular cuando hagamos la resta. Entonces, pues nos va a calcular los datos de X, que van a ser los mismos, pero ya en el intervalo que me interesa, y los datos de Y, que corresponderán a la curva experimental, menos la recta, en este caso, que hemos definido como línea base. Además, nos puede escribir la propia línea base. Yo en este caso la voy a quitar porque no nos interesa, y le doy a restar. Y entonces veis que ya no tenemos más opciones, le doy a Finish y aquí tendríamos que durante un momento me la ha dibujado, pero luego la quita, aunque veis que aquí me ha dibujado dos nuevas columnas. Esta era la de la integración que habíamos hecho antes, con su X, con su Y, marco las dos, las represento y es justo esa línea que veíamos antes, que como veis, a diferencia de la que teníamos, empieza ahora en 0, es decir, si yo aquí directamente le digo que empiece en 0, vemos que ha ajustado, con lo cual veis que pone aquí que es la columna de resta de lo que era la columna B, justo lo que queríamos. Así que si en esta ya le hago el integrado que veíamos, pues nos sale un valor en este caso de un área de 109, que si lo comparamos con el anterior, que era 400 y pico, pues corresponde efectivamente a un cálculo mucho más riguroso que el que teníamos. Así que, insisto, siempre que podáis y que tengáis señales como estas, pues intentad averiguar lo más posible sobre qué hace el instrumento, qué tipo de línea base es la adecuada, pero si no tenéis esa información, sabiendo que es una aproximación, pues ya veis que el simplemente interpolar una línea entre los extremos nos conduce a resultados bastante más adecuados que sin hacer ningún tipo de resta, que estaría totalmente mal.